Mi papá dijo a todos que era un fracaso. Le envié las escrituras de su casa. Mi nombre es Alejandra Morales, tengo 34 años, y durante la mayor parte de mi vida he cargado con las palabras de mi padre como si fueran piedras en los zapatos. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, ahí estaban sus palabras recordándome lo que él pensaba de mí. Todo comenzó cuando tenía 15 años. Era una tarde de domingo en nuestra pequeña casa de la colonia Doctores, en Ciudad de México. El aire olía a tortillas recién hechas y al humo de los camiones que pasaban por la avenida. Mi papá, Roberto Morales, estaba sentado en su silla favorita viendo el fútbol, con una cerveza Corona sudando en su mano derecha. Había llegado del trabajo con las manos manchadas de grasa de motor. Trabajaba como mecánico en un taller cerca de casa, y siempre decía que algún día tendría su propio negocio. Algún día, repetía mientras se limpiaba las uñas con un palillo. Ese domingo en particular, mi tío Ernesto había venido de visita con su familia. Mi tío era contador, tenía una casa bonita en Coyoacán y siempre llegaba con regalos para mis primos. Su hijo mayor, Carlos, acababa de entrar a la universidad para estudiar ingeniería. «Roberto, ¿y tu hija qué va a estudiar?», preguntó mi tío mientras bebía su café. Mi papá ni siquiera volteó a verme. Siguió viendo la televisión como si yo no estuviera en la sala. «Esa niña no sirve para estudiar», dijo con una voz tan fría que todavía me da escalofríos recordarla. «Es muy floja, no tiene cabeza para los números. Mejor que aprenda a hacer algo con las manos, como lavar ropa o cocinar». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi mamá, Esperanza, estaba en la cocina preparando los frijoles refritos y no escuchó el comentario. Mis primos se quedaron callados, mirando sus zapatos. Mi tío carraspeó incómodo. «Pero Roberto, ¿la niña saca buenas calificaciones? ¿Buenas calificaciones?», se rió mi papá. «En esta casa las calificaciones no ponen comida en la mesa. Esta niña es un fracaso esperando a suceder. Mark my words, Ernesto, nunca va a llegar a nada en la vida». Esas palabras se me clavaron en el pecho como un puñal. Un fracaso esperando a suceder. Lo dijo con tanta convicción, como si fuera una profecía que se cumpliría inevitablemente. Salí corriendo a mi cuarto, que compartía con mis 2 hermanas menores. Me tiré en la cama y lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Desde la ventana podía ver el patio trasero donde mi mamá tendía la ropa. Las sábanas blancas ondeaban con el viento como banderas de rendición. Esa noche, durante la cena, mi papá siguió como si nada hubiera pasado. Hablaba de su trabajo, se quejaba del jefe, contaba chistes que solo él encontraba graciosos. Yo apenas toqué mi plato de arroz con pollo. «¿Por qué no comes, mija?», me preguntó mi mamá. «No tengo hambre», mentí. Mi papá me miró desde el otro lado de la mesa. «¿Ya ves? Ni siquiera aprecia la comida que le ponemos. Malcriada y desagradecida». Mis hermanas, Ana y Patricia, de 12 y 10 años respectivamente, comieron en silencio. Ellas habían aprendido desde pequeñas que era mejor no llamar la atención cuando papá estaba de mal humor. Después de esa noche, algo cambió en mí. Era como si las palabras de mi papá hubieran plantado una semilla de determinación en mi interior. Si él pensaba que era un fracaso, le demostraría lo equivocado que estaba. Comencé a estudiar más duro. Me quedaba despierta hasta tarde con la luz de una lámpara pequeña, haciendo tareas y leyendo libros que pedía prestados en la biblioteca de la escuela. Mis calificaciones mejoraron aún más, pero mi papá nunca lo notó. O si lo notó, nunca lo mencionó. En las reuniones familiares, siguió diciéndole a todo el mundo que yo era una perdida. Cuando mis tías preguntaban por mí, él movía la mano como espantando moscas. «Esa muchacha no va a llegar a nada. Mejor hábleme de las otras 2», decía refiriéndose a mis hermanas. Con el tiempo, dejé de sentir dolor por sus comentarios. En lugar de dolor, sentía una rabia fría que me daba energía. Cada «no puedes», cada «no sirves», cada fracaso se convertía en combustible para seguir adelante. Terminé la preparatoria con promedio de 9.2. Mi mamá estaba orgullosa, pero mi papá solo dijo: «Las calificaciones altas no pagan las cuentas». El día que recibí mi certificado, caminé hasta casa bajo el sol de mayo. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes gritando sus productos: elotes, esquites,
El ruido de los claxones y las conversaciones se mezclaban en la sinfonía caótica que es Ciudad de México. Llegué a casa sudando, con el cabello pegado a la frente. Mi papá estaba en el patio trasero, arreglando el motor de un carro viejo que había comprado para reparar y vender. Papá, le dije, mostrándole el certificado, terminé la prepa. Ni siquiera levantó la vista del motor. Bueno, dijo. Ahora a buscar trabajo. Ya es hora de que contribuyas a esta casa en lugar de solo gastar. Esa noche, acostada en mi cama, escuchando los ronquidos de mis hermanas, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Si mi papá pensaba que era un fracaso, le demostraría no solo que estaba equivocado, sino que algún día él sería quien necesitara de mí. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que ese día llegaría. La madrugada del lunes siguiente a mi graduación, me levanté a las 5 de la mañana. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina y los primeros camiones que comenzaban a pasar por la avenida. Mi mamá ya estaba despierta, como siempre, preparando el café y calentando las tortillas para el desayuno de mi papá. «Buenos días, mija», me susurró para no despertar a mis hermanas. «¿Por qué tan temprano?» «Voy a buscar trabajo, ma». Mi mamá sonrió, pero pude ver la preocupación en sus ojos café oscuro. Ella siempre había creído en mí, pero también conocía las dificultades que enfrentaba una mujer joven sin experiencia en el mundo laboral. «Ten cuidado, Alejandra. Y regresa temprano». Me puse mi único vestido formal, azul marino con pequeñas flores blancas, que mi mamá me había comprado para la graduación. Me peiné el cabello largo en una cola de caballo y me puse los zapatos negros de tacón bajo que había heredado de mi prima Laura. Salí de casa cuando las calles apenas comenzaban a llenarse de gente. Los comerciantes abrían sus puestos, las señoras barrían las banquetas frente a sus casas, y el olor a pan dulce flotaba desde las panaderías. Mi primer destino fue la plaza comercial más cercana. Caminé de tienda en tienda, preguntando si necesitaban empleadas. En la mayoría me dijeron que no, pero en una tienda de ropa para jóvenes, la gerente, una mujer de unos 40 años con el cabello teñido de rubio, me miró de arriba abajo. «¿Tienes experiencia en ventas?», me preguntó. «No, pero aprendo rápido y soy muy responsable». «¿Terminaste la preparatoria?», le mostré mi certificado. Ella lo revisó cuidadosamente. «Bueno, necesito a alguien para los fines de semana. Te voy a dar una oportunidad, pero es a prueba. Si no funciona, te vas sin drama. ¿Entendido?». «Sí, señora». «Muchas gracias. Empiezas este sábado a las 9 de la mañana. El sueldo es de 500 pesos por fin de semana». Regresé a casa flotando en una nube. Era mi primer trabajo real, y aunque era solo de medio tiempo, representaba mi independencia económica. Cuando llegué, mi papá estaba almorzando. «¿Y? ¿Conseguiste algo o nada más anduviste paseando?». «Conseguí trabajo en una tienda de ropa. Empiezo este sábado». Mi papá gruñó sin levantar la vista de su plato de sopa. «A ver cuánto duras. Seguramente te van a correr en una semana». Pero no me corrieron. Al contrario, después de un mes, la gerente me ofreció trabajar también entre semana por las tardes. Mis ventas eran buenas porque realmente me gustaba ayudar a las clientas a encontrar lo que buscaban. Aprendí sobre colores, estilos, y cómo hacer que las personas se sintieran bien consigo mismas. Con mi primer sueldo completo, le compré un vestido bonito a mi mamá. Era color verde esmeralda, su color favorito. Cuando se lo di, se puso a llorar. «No tenías que gastar tu dinero en mí, mija». «Quiero hacerlo, ma. Tú siempre has creído en mí». Mi papá vio la escena desde su silla. «Qué desperdicio de dinero. Mejor hubiera ayudado con los gastos de la casa». Pero yo había comenzado a ayudar con los gastos. Cada quincena le daba dinero a mi mamá para la comida y los servicios. También comencé a ahorrar. Guardaba cada peso que podía en una lata de galletas que escondía debajo de mi cama. Los meses pasaron, y mi trabajo en la tienda me dio algo más valioso que dinero: confianza. Cada venta exitosa, cada cliente satisfecha, cada día que llegaba puntual y cumplía con mis responsabilidades, era una pequeña victoria contra las palabras de mi papá. Durante este tiempo, también me inscribí en clases nocturnas de inglés en una escuela cerca de casa. Pagaba las clases con mi propio dinero y estudiaba por las noches después del trabajo.
Mi papá se burlaba cuando me veía con los libros. ¿Para qué quieres aprender inglés? ¿Vas a viajar a Estados Unidos? Se reía. Deja de soñar tanto y concéntrate en la realidad. Pero yo sabía que el inglés me abriría puertas. En México, hablar inglés era una ventaja competitiva enorme, especialmente en trabajos mejor pagados. Un día, mientras practicaba inglés en voz alta en mi cuarto, mi hermana Ana se me acercó. Ale, ¿me puedes enseñar? Ana tenía 14 años y siempre había sido la más estudiosa de las 3 hermanas. Le enseñé lo que sabía, y pronto Patricia, de 12 años, también se unió a nuestras sesiones de estudio improvisadas. ¿Por qué estudian tanto?, les preguntó mi papá un día. Las mujeres no necesitan estudiar tanto. Mejor aprendan a cocinar bien para que consigan un buen marido. Mis hermanas me miraron, esperando mi respuesta. Era un momento importante. Podía quedarme callada como siempre, o podía hablar. Papá, dije, mi voz temblando un poco. Estudiar nunca está mal. El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Ahí tienes a la filósofa, se burló. Ya se cree muy lista porque trabaja en una tiendita. Pero esta vez, sus palabras no me dolieron como antes. Yo tenía trabajo, estaba aprendiendo inglés, ayudaba en casa y tenía planes para mi futuro. Sus burlas comenzaban a sonar vacías. Una noche de sábado, después de un día particularmente bueno en ventas, conté mi dinero ahorrado. Tenía ya 3,000 pesos. Era más dinero del que había tenido en toda mi vida. Miré por la ventana hacia el patio donde mi papá guardaba sus herramientas en una caja de metal oxidada. Él siempre hablaba de tener su propio taller, pero nunca hacía nada para conseguirlo. Solo se quedaba soñando y quejándose. En ese momento entendí algo fundamental: la diferencia entre las personas que logran sus sueños y las que no es el talento o la suerte. Es la acción. Es levantarse cada mañana y hacer algo, aunque sea pequeño, para acercarse a esa meta. Mi papá me había llamado fracaso, pero yo estaba construyendo mi éxito paso a paso, peso a peso, día a día. 6 meses después de comenzar a trabajar en la tienda de ropa, mi vida había cambiado completamente. Ya no era la misma adolescente insegura que se escondía en su cuarto después de los comentarios hirientes de mi papá. Ahora tenía 19 años, un trabajo estable, y por primera vez en mi vida, una visión clara de lo que quería lograr. Mi inglés había mejorado considerablemente. Podía mantener conversaciones básicas y entender películas sin subtítulos. Esto me dio el valor para buscar un mejor trabajo. Una mañana de martes, vi un anuncio en el periódico: se solicita recepcionista bilingüe para oficina en Polanco. Requisitos: preparatoria terminada, inglés intermedio, buena presentación. Polanco era una de las zonas más elegantes de Ciudad de México, llena de oficinas corporativas y restaurantes caros. Nunca había trabajado en una oficina, pero decidí intentarlo. La empresa se llamaba Constructora del Valle y ocupaba 3 pisos de un edificio moderno con ventanas enormes. Cuando llegué a la entrevista, me sentí pequeña e intimidada. El lobby tenía pisos de mármol, plantas enormes y un aire acondicionado que mantenía todo fresco y silencioso. La entrevista fue con la señora Carmen Vázquez, jefa de recursos humanos. Una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje gris impecable. Cuéntame sobre tu experiencia laboral, Alejandra. Le hablé sobre mi trabajo en la tienda, mi puntualidad, mis ventas, mi responsabilidad. También le demostré mi inglés conversando con ella por unos minutos. No tienes experiencia en oficina, me dijo, pero me gusta tu actitud. Vamos a darte una oportunidad. El sueldo son 4,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley. 4,000 pesos. Era casi el doble de lo que ganaba en la tienda. Acepté inmediatamente. Esa noche llegué a casa emocionada. Mi mamá estaba preparando la cena en la cocina pequeña que olía siempre a comino y cilantro. Ma, conseguí un trabajo nuevo. En una oficina en Polanco. Mi mamá dejó caer la cuchara de madera que tenía en la mano. ¿En Polanco? ¡Ay, mi hija! ¡Qué orgullo! Mis hermanas corrieron a abrazarme. Ana, ahora de 15 años, me miraba con admiración. ¿Vas a trabajar en uno de esos edificios grandes?, me preguntó. Sí, y voy a usar el conocimiento de inglés que hemos estado practicando. Mi papá entró a la cocina en ese momento,
con las manos manchadas de grasa como siempre. ¿De qué tanto escándalo? Alejandra consiguió trabajo en Polanco, le dijo mi mamá con orgullo. Mi papá me miró con escepticismo. ¿En Polanco? Seguramente es de limpieza o algo así. No te hagas ilusiones, muchachita. La gente como nosotros no pertenece a esos lugares. Sus palabras ya no me lastimaban como antes. Ahora solo me daban más determinación. Voy a ser recepcionista bilingüe, papá. Y voy a demostrar que sí pertenezco ahí. Él se encogió de hombros y salió de la cocina. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Mi primer día en Constructora del Valle fue como entrar a un universo completamente diferente. El edificio de cristal se alzaba hacia el cielo azul de la Ciudad de México, reflejando las nubes que pasaban como algodones blancos. Llevaba mi mejor outfit, una blusa blanca que había comprado con mi último sueldo de la tienda y una falda negra que me había prestado mi prima Laura. La recepción donde trabajaría era impresionante, un escritorio semicircular de madera oscura, 2 computadoras, teléfonos con múltiples líneas y una vista panorámica de la avenida Mazarik. Detrás de mí, una pared con el logotipo de la empresa en letras doradas, Constructora del Valle, construyendo el futuro de México. Buenos días, Alejandra, me saludó la señora Carmen. Te voy a presentar a tu supervisora directa, Sofía Mendoza. Sofía era una mujer de unos 30 años, cabello corto y profesional, vestida con un traje azul marino que gritaba, ejecutiva exitosa. Sus zapatos de tacón alto hacían un sonido firme y seguro contra el piso de mármol. Mucho gusto, Alejandra. Espero que te adaptes rápido. Este trabajo requiere mucha organización y discreción. Manejarás llamadas de clientes importantes, agendarás citas para los directores y serás la primera imagen que la gente ve de nuestra empresa. Los primeros días fueron agotadores. Tenía que aprender a usar el sistema de teléfonos, memorizar los nombres de todos los ejecutivos, sus horarios, sus preferencias para el café. Además, muchos clientes hablaban en inglés, especialmente los inversionistas extranjeros que venían a evaluar proyectos inmobiliarios. Al principio cometía errores. Transfería llamadas a la extensión incorrecta, me confundía con los nombres, tartamudeaba cuando tenía que hablar en inglés con alguien cuyo acento no entendía completamente. Pero cada error era una lección, y yo era una estudiante desesperada por aprender. Durante el almuerzo, que tomaba en el pequeño parque que estaba frente al edificio, llamaba a mi mamá desde un teléfono público. ¿Cómo vas, mija? Bien, ma. Es difícil, pero me gusta. Estoy aprendiendo mucho. Tu papá dice que no va a durar ni un mes ahí. ¿Qué dice específicamente, ma? Mi mamá suspiró. Dice que te van a correr porque no tienes la educación para estar en ese ambiente. Que la gente de dinero se va a dar cuenta de que no perteneces ahí. Esas palabras me quemaron por dentro, pero también encendieron un fuego más grande. Cada día llegaba más temprano, me quedaba más tarde, estudiaba más inglés en las noches. Comencé a observar cómo se vestían las ejecutivas, cómo hablaban, cómo caminaban con esa confianza que parecía innata pero que yo sabía se construía día a día. Sofía se dio cuenta de mi dedicación. Una tarde, después de que terminé de organizar una presentación para los inversionistas japoneses que visitarían la semana siguiente, se acercó a mi escritorio. Alejandra, quiero que sepas que estás haciendo un excelente trabajo. He recibido comentarios muy positivos sobre tu atención al cliente. Gracias, licenciada Sofía. Realmente me gusta estar aquí. Se nota. Y quiero preguntarte algo, ¿has pensado en estudiar una carrera universitaria? La pregunta me tomó por sorpresa. La universidad siempre había sido un sueño lejano, algo para gente con más recursos económicos. La verdad es que me gustaría, pero no sé si pueda costearla. Hay muchas opciones, Alejandra. Universidades públicas, becas, estudios nocturnos. Una mujer inteligente como tú no debería quedarse solo como recepcionista. Podrías llegar mucho más lejos. Esa noche regresé a casa en el metro, llena de nuevas ideas. El vagón estaba abarrotado de gente regresando del trabajo, empleados de oficina, vendedores, estudiantes, todos con sus propios sueños y luchas. El aire olía a perfume barato mezclado con sudor y el sonido metálico de los rieles creaba una sinfonía urbana que me resultaba extrañamente reconfortante. Cuando llegué a casa, mis hermanas estaban haciendo tarea en la mesa de la cocina. Ana estudiaba matemáticas,
Patricia leía un libro de historia. Mi mamá preparaba quesadillas en el comal, el olor del queso derritiéndose llenaba toda la casa. ¿Cómo te fue, mija?, me preguntó sin dejar de voltear las quesadillas. Muy bien, ma. De hecho, quiero hablar con ustedes de algo. Me senté en la mesa con mis hermanas. Mi papá estaba viendo televisión en la sala, pero podía escuchar nuestra conversación. Estoy pensando en estudiar una carrera universitaria. Ana levantó la vista de su cuaderno con los ojos brillantes. ¿En serio? ¿Qué carrera? Estoy pensando en administración de empresas. En mi trabajo veo cómo funcionan los negocios, y me gusta. Creo que podría ser buena en eso. ¿Y vas a poder trabajar y estudiar al mismo tiempo?, preguntó Patricia. Hay clases nocturnas. Sería difícil, pero creo que puedo hacerlo. Mi mamá dejó el comal y se acercó a la mesa. Mija, si eso es lo que quieres, yo te apoyo. Pero va a ser muy cansado. Lo sé, ma. Pero quiero crecer, quiero ser alguien en la vida. Desde la sala escuché la voz sarcástica de mi papá. ¿Universitaria? ¿Esta niña? Van a ver que no tiene nivel para estar con esa gente. Va a regresar con la cola entre las patas después de reprobar el primer semestre. Sus palabras me dolieron, pero ya no como antes. Ahora me dolían de una forma diferente, como cuando te duele un músculo después de ejercitarte. Era un dolor que indicaba crecimiento. Papá, le dije, levantando la voz para que me escuchara desde la sala, voy a estudiar y voy a graduarme. Y algún día vas a estar orgulloso de mí. Se rió con esa risa cruel que ya conocía también. Sueña, niña. Sueña todo lo que quieras. Pero no vengas llorando cuando la realidad te pegue. Esa noche, acostada en mi cama mientras mis hermanas dormían, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. No solo iba a estudiar la universidad, sino que iba a ser la mejor estudiante que pudiera ser. Y algún día, de alguna manera, le demostraría a mi papá lo equivocado que había estado sobre mí. El viento movía las cortinas de la ventana y podía escuchar los sonidos nocturnos de la ciudad, sirenas lejanas, música de una fiesta, el ladrido de perros. Todo formaba parte de la sinfonía de una ciudad que nunca duerme, una ciudad llena de sueños y posibilidades. Y yo estaba lista para alcanzar las mías. 2 meses después de esa conversación, estaba inscrita en la Universidad Autónoma de México para estudiar Administración de Empresas en el turno nocturno. Las clases comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 10 de la noche, de lunes a viernes. Mi rutina se volvió extremadamente intensa. Me levantaba a las 5:30 de la mañana, desayunaba rápido y tomaba el metro hacia Polanco. Trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tomaba otro metro hacia Ciudad Universitaria, comía algo rápido en la cafetería y entraba a clases. Regresaba a casa cerca de las 11 de la noche, estudiaba hasta la 1 de la madrugada, y repetía el ciclo al día siguiente. Los primeros meses fueron brutales. Había días en que me quedaba dormida en las clases después de jornadas especialmente pesadas en la oficina. Otros días llegaba tarde porque el metro se descomponía o había manifestaciones que bloqueaban las calles. Mis compañeros de universidad eran en su mayoría jóvenes que trabajaban durante el día, secretarias, vendedores, empleados de gobierno, algunos con familias que mantener. Todos compartíamos el mismo sueño: mejorar nuestras vidas a través de la educación. En mi primer semestre, las materias incluían matemáticas para administradores, introducción a la economía, contabilidad básica y fundamentos de administración. La que más me costaba trabajo era matemáticas. Los números siempre habían sido mi punto débil, y recordaba constantemente las palabras de mi papá: no tiene cabeza para los números. Durante los exámenes parciales, estaba al borde del colapso. Había reprobado el primer examen de matemáticas con 4.2, necesitaba 6.0 para pasar. La profesora, María Elena Jiménez, me pidió que me quedara después de clase. Alejandra, veo que te esfuerzas mucho, pero tienes lagunas importantes en conocimientos básicos de matemáticas. Lo sé, profesora. No sé si pueda con esto. No digas eso. Conozco tu historia, sé que trabajas tiempo completo. Lo que necesitas es reforzar los fundamentos. ¿Tienes tiempo los sábados? ¿Los sábados? Doy clases de regularización gratuitas los sábados por la mañana. Son para estudiantes que necesitan apoyo extra. Si vienes, te garantizo que puedes aprobar.
Acepté inmediatamente. Los sábados se convirtieron en mi día de matemáticas intensivas. La profesora Jiménez tenía una paciencia infinita, explicaba los conceptos de diferentes maneras hasta que yo los entendiera. Otros estudiantes también asistían, una señora de 40 años que trabajaba en una farmacia, un joven que era chofer de Uber, una madre soltera que limpiaba oficinas. En casa, mi nueva rutina afectaba a toda la familia. Mi mamá me guardaba la cena y la calentaba cuando llegaba. Mis hermanas habían tomado más responsabilidades domésticas para que yo pudiera estudiar. Ana, ahora de 16 años, ayudaba más con la limpieza, y Patricia, de 14, se había vuelto la experta en hacer las compras del mandado. Mi papá, por su parte, se había vuelto más sarcástico que nunca. Mira nada más, la estudiante llega. ¿Ya te cansaste de jugar a la universitaria? No estoy jugando, papá. Estoy estudiando en serio. ¿Y cuánto vas gastando en esa escuelita? Porque ese dinero podría estar ayudando más en esta casa. Era cierto que mis gastos habían aumentado. Libros, transporte, copias, materiales. Pero yo había ajustado mi presupuesto, comía menos en restaurantes, no compraba ropa nueva, caminaba más para ahorrar en transporte. Estoy cubriendo mis gastos, papá. Y sigo ayudando en casa. Ya veremos cuánto duras. Apostar a que no pasas del segundo semestre. Sus comentarios ya no me lastimaban tanto, pero sí me frustraban. No entendía por qué no podía apoyarme, porque siempre tenía que predecir mi fracaso. Una noche, mientras estudiaba contabilidad en la mesa de la cocina, mi hermana Ana se sentó conmigo. Ale, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué papá siempre dice cosas feas sobre lo que haces? Era una pregunta difícil. Ana tenía 16 años, era lo suficientemente grande para entender la dinámica familiar, pero todavía joven enough para que las palabras de mi papá la afectaran. No sé, Ana. Creo que papá tiene miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si nosotras tenemos éxito, eso signifique que él fracasó en algo. Miedo de que nos volvamos diferentes y ya no lo necesitemos. Ana asintió pensativa. ¿Tú crees que cuando te gradúes, él va a cambiar? No sé, hermana. Pero lo que sí sé es que no voy a parar de crecer por miedo a lastimar sus sentimientos. Al final del primer semestre, había pasado todas mis materias. Matemáticas la pasé con 6.1. Apenas rozando la calificación mínima, pero había pasado. Contabilidad con 8.5, economía con 7.8, y fundamentos de administración con 9.2. Cuando recibí mis calificaciones, corrí a casa emocionada. Era viernes por la noche, mis papás estaban viendo televisión, mis hermanas hacían tarea. Pasé el semestre. Grité entrando a la casa. Mi mamá se levantó del sillón y me abrazó. ¡Ay, mi hija! ¡Qué orgullo! Mis hermanas dejaron sus cuadernos y corrieron a abrazarme también. Mi papá siguió viendo la televisión como si nada hubiera pasado. ¿No vas a decir nada, papá? Levantó la vista por un momento. Un semestre no significa nada. A ver si aguantas los 4 años. Esa noche, acostada en mi cama, no me sentí triste por su comentario. Me sentí determinada. Si él necesitaba ver 4 años de esfuerzo para creer en mí, entonces eso era exactamente lo que iba a darle. Y más. Durante mi segundo año de universidad, algo inesperado sucedió en Constructora del Valle. Sofía Mendoza, mi supervisora, fue promovida a directora de operaciones y necesitaban reemplazarla como coordinadora administrativa. Para mi sorpresa, me propusieron para el puesto. Alejandra, hemos estado observando tu trabajo durante estos 2 años, me dijo el licenciado Fernando Ruiz, director general. Tu dedicación es ejemplar, tu inglés ha mejorado considerablemente, y varios clientes han mencionado específicamente lo profesional que eres en el trato. La propuesta incluía un aumento salarial significativo, de 4,000 a 7,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño. También tendría mi propia oficina pequeña y estaría a cargo de 3 personas. ¿Cree que puedo hacerlo, licenciado? No tengo experiencia supervisando gente. Alejandra, nadie nace sabiendo ser jefe. Se aprende haciendo. Además, tienes algo que muchos ejecutivos no tienen, humildad para aprender y hambre de crecer. Acepté el puesto con una mezcla de emoción y terror. De repente,
Tenía responsabilidades mucho mayores: coordinar proyectos, supervisar el trabajo de otros, reportar directamente a la dirección general. Mi nueva oficina era pequeña, pero tenía ventana hacia la calle. Podía ver el tráfico de Polanco, las personas caminando apuradas hacia sus trabajos, los repartidores en bicicleta esquivando carros. Desde ahí arriba, la ciudad se veía diferente, más organizada, más llena de posibilidades. El equipo que ahora supervisaba incluía a Marcos, un joven recién egresado de preparatoria que trabajaba como mensajero, Carmen, una señora de 50 años que manejaba el archivo, y Roberto, un contador de mediana edad que procesaba facturas. Al principio, especialmente Roberto, cuestionaron mi autoridad. Tenía la mitad de su edad y menos experiencia. ¿En serio van a poner a una niña a supervisarnos? Lo escuché murmurar el primer día. Pero decidí ganarme su respeto con trabajo, no con imposición de autoridad. Aprendí las funciones de cada uno, propuse mejoras en los procesos, y siempre traté a todos con respeto y consideración. En casa, mi nueva posición generó reacciones mixtas. Mi mamá estaba orgullosa, mis hermanas me miraban con admiración, pero mi papá parecía más molesto que nunca. «¿Ahora resulta que eres jefa?», dijo una noche durante la cena. «A ver cuánto duras antes de que se den cuenta de que no tienes lo que se necesita para mandar. Llevo 6 meses en el puesto, papá, y todo va bien». 6 meses no son nada. Cuando tengas que tomar decisiones difíciles, ahí vamos a ver de qué estás hecha. No entendía por qué mi éxito parecía molestarlo tanto. Era como si cada logro mío fuera una afrenta personal hacia él. Pero yo seguía adelante. Tenía 23 años, un puesto ejecutivo, seguía estudiando por las noches, y por primera vez en mi vida, comenzaba a vislumbrar un futuro donde yo sería quien tomaría las decisiones importantes. Un futuro donde las palabras de mi papá serían solo eso, palabras. 4 años después de haber comenzado mis estudios nocturnos, llegó el día que había soñado desde que tenía 15 años, mi graduación universitaria. Era un viernes soleado de julio del 2010, tenía 27 años, y estaba a punto de recibir mi título de licenciada en Administración de Empresas. La ceremonia se realizaría en el auditorio principal de Ciudad Universitaria. Ese lugar había sido mi segundo hogar durante 4 años. Conocía cada pasillo, cada aula, cada rincón donde había estudiado hasta altas horas de la madrugada preparándome para exámenes. Mi mamá había comprado un vestido nuevo para la ocasión, azul marino con pequeñas flores bordadas. Mis hermanas también se habían arreglado especialmente. Ana, ahora de 20 años y estudiando enfermería, llevaba un vestido amarillo que le quedaba precioso. Patricia, de 18 años, había terminado la preparatoria con excelentes calificaciones y planeaba estudiar Derecho. ¿Viene papá?, le pregunté a mi mamá mientras nos alistábamos. Mi mamá evitó mi mirada, ocupándose con su bolsa. Dijo que tenía trabajo, mija. Ya sabes cómo es. Mentira. Era sábado, y el taller donde trabajaba cerraba los sábados a mediodía. Simplemente no quería venir. Durante todos estos años, mi papá había sido testigo silencioso de mi progreso. Me había visto llegar tarde todas las noches, estudiar en la mesa de la cocina, celebrar cuando pasaba exámenes difíciles, angustiarme durante las épocas de parciales. Pero nunca, ni una sola vez, había mostrado orgullo o siquiera reconocimiento por mis logros. Cuando anunciaban mi nombre en la ceremonia, mis hermanas gritaron de emoción. Mi mamá lloraba mientras yo caminaba hacia el estrado para recibir mi diploma. En ese momento, busqué instintivamente en la multitud, esperando ver la cara de mi papá entre los asistentes. Pero no estaba. Al regresar a casa con mi diploma en la mano, lo encontré en el patio trasero, limpiando herramientas como cualquier otro día. «Papá, me gradué», le dije, mostrándole el documento. Levantó la vista apenas un segundo. «Ajá. Muy bien. ¿Eso es todo lo que vas a decir?», se encogió de hombros. «¿Qué quieres que diga? Ya tienes tu papel. Ahora a ver si sirve para algo en el mundo real». Esa noche, durante la pequeña fiesta que mi mamá había organizado en casa con pozole y pastel de 3 leches, mi papá se mantuvo distante. Comió en silencio mientras mis tías, primos y vecinos me felicitaban. Mi tía Rosa, hermana de mi mamá, se acercó a él. «Roberto, deberías estar orgulloso. Tu hija es la primera universitaria de la familia». Gruñó.
A ver si todo ese estudio le sirve para conseguir un mejor trabajo. En Constructora del Valle, mi graduación fue recibida con entusiasmo. El licenciado Ruiz me llamó a su oficina el lunes siguiente. Felicidades, licenciada Morales, me dijo con una sonrisa. Ya podemos llamarte oficialmente, licenciada. Gracias, licenciado Ruiz. Ha sido un camino largo. Y ahora que tienes tu título, tengo una propuesta para ti. Estamos abriendo una sucursal en Guadalajara y necesitamos a alguien de confianza que coordine las operaciones iniciales. El puesto es de gerente regional, con un salario de 15,000 pesos mensuales, más bonos, auto de la empresa y gastos pagados. 15,000 pesos. Era más del triple de lo que había empezado ganando como recepcionista. Guadalajara representaba un nuevo reto, independencia total, y la oportunidad de demostrar mis capacidades en un nivel completamente diferente. ¿Cuándo sería el traslado? En 2 meses. Tendrías tiempo de organizar todo. La empresa cubriría los gastos de mudanza y te ayudaríamos a encontrar vivienda. Era la oportunidad de mi vida, pero también significaba alejarme de mi familia, especialmente de mis hermanas, que habían sido mi motor durante todos estos años. Esa noche hablé con mi familia sobre la propuesta. Estábamos sentados en la sala, la televisión encendida, pero nadie la estaba viendo realmente. Es una oportunidad increíble, mija, dijo mi mamá, pero Guadalajara está muy lejos. Son 5 horas en autobús, ma. Podría venir a visitarlas cada mes. Ana y Patricia se veían tristes pero entusiasmadas al mismo tiempo. Tienes que aceptar, Ale, dijo Ana. Has trabajado muy duro para esto. Pero te vamos a extrañar mucho, agregó Patricia. Mi papá, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. ¿Gerente regional? ¿Tú? Se rió. Van a ver que no tienes experiencia para manejar una operación tan grande. En 6 meses vas a estar de regreso, con la cola entre las patas. Su comentario me dolió, pero también me dio la determinación final que necesitaba. Voy a aceptar el trabajo, papá. Y te voy a demostrar que sí puedo. Sueña todo lo que quieras, muchachita. Pero cuando fracases, no vengas a pedirme que te reciba de vuelta. 2 meses después, estaba en un autobús hacia Guadalajara con 2 maletas, mi título universitario, y un corazón lleno de sueños y determinación. Por la ventana veía pasar el paisaje mexicano, campos de maíz, pequeños pueblos, montañas en la distancia. En mi teléfono tenía guardado un mensaje de texto que había recibido esa mañana de Ana. Hermana, vas a ser increíble. Papá va a tener que tragarse sus palabras. Te amo. Cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente libre. Libre de las expectativas negativas, libre de los comentarios hirientes, libre para ser la mujer exitosa que siempre supe que podía ser. Guadalajara me esperaba con brazos abiertos, y yo estaba lista para conquistar el mundo. Guadalajara cambió mi vida de maneras que nunca había imaginado. Durante los primeros 3 años, no solo logré que la sucursal de Constructora del Valle fuera rentable, sino que se convirtió en la más exitosa de toda la empresa. Mis estrategias de mercadeo local, mi enfoque en el servicio al cliente, y mi capacidad para formar equipos de trabajo eficientes habían llamado la atención de inversionistas y empresarios de todo el estado de Jalisco. Para 2013, a los 30 años, había tomado una decisión que marcaría el rumbo de mi vida: renunciar para abrir mi propia empresa constructora. Desarrollos Integrales Morales nació en una pequeña oficina en el centro de Guadalajara, con un escritorio usado, una computadora, un teléfono, y toda la experiencia que había acumulado durante 8 años en el sector. Mi primer proyecto fue una pequeña plaza comercial en Tlaquepaque, financiada con mis ahorros personales y un préstamo bancario que conseguí presentando un plan de negocios impecable. Los primeros meses fueron terriblemente difíciles. Trabajaba 18 horas al día, desde buscar terrenos y negociar con proveedores, hasta supervisar personalmente las obras. Dormía pocas horas y comía mal, pero cada día que pasaba sentía que estaba construyendo algo más grande que un negocio, estaba construyendo mi legado. Durante este tiempo, mantenía contacto regular con mi familia a través de llamadas telefónicas. Mis hermanas me visitaban ocasionalmente, y yo trataba de ir a Ciudad de México al menos cada 2 meses. Mi mamá siempre preguntaba por mi salud y mi alimentación, preocupada de que estuviera trabajando demasiado. Mi papá, por su parte, se mantenía escéptico.
cuando mi mamá le contaba sobre mis proyectos, él siempre tenía un comentario negativo listo. A ver cuánto le dura ese negocito. Los constructores grandes la van a quebrar en menos de un año. Pero no me quebraron. Al contrario, mi empresa creció de manera constante. Mi primer proyecto fue un éxito total, las unidades comerciales se vendieron en 3 meses. Con las ganancias, pude pagar el préstamo bancario y financiar un segundo proyecto, un conjunto habitacional de 20 casas en una zona de clase media. Para 2015, Desarrollos Integrales Morales tenía 15 empleados y estaba trabajando en 5 proyectos simultáneamente. Había construido una reputación sólida en Guadalajara como una empresa confiable, innovadora y socialmente responsable. Todos mis proyectos incluían áreas verdes, sistemas de ahorro de agua, y empleaba principalmente mano de obra local. Mi vida personal también había encontrado equilibrio. Tenía una casa propia en una zona residencial bonita, un automóvil último modelo, y había comenzado una relación seria con Eduardo Ramírez, un arquitecto talentoso que se había convertido en mi socio comercial y mi compañero de vida. Eduardo entendía mi ambición porque tenía la suya propia. Juntos formábamos un equipo perfecto, él se encargaba del diseño y la parte técnica, yo de las finanzas y las ventas. Además, él venía de una familia que me aceptó completamente desde el primer día, algo que me ayudó a sanar heridas emocionales que no sabía que tenía. En 2016, decidí hacer algo que había estado planeando durante años, comprar una casa para mis papás. Había visto la casa perfecta en una zona tranquila de Coyoacán, no lejos de donde vivían pero en un barrio mucho más seguro y cómodo. Era una casa de 2 pisos, con 3 recámaras, 2 baños completos, una cocina amplia con isla, sala comedor espaciosa, un pequeño jardín trasero y cochera para 2 autos. Exactamente el tipo de casa que mi papá había descrito 1000 veces como la casa de mis sueños durante mi infancia. El precio era de 1.800.000 pesos. Para mí, representaba una inversión considerable pero manejable. Para mi familia, representaba una fortuna incalculable. Durante mis visitas a casa, había notado cómo se estaba deteriorando la pequeña vivienda donde había crecido. Las tuberías tenían fugas constantes, la instalación eléctrica era antigua y peligrosa, el techo se filtraba cuando llovía fuerte. Mi mamá se quejaba del frío en invierno y del calor en verano porque las paredes eran delgadas y las ventanas no cerraban bien. Mi papá, ahora de 58 años, seguía trabajando como mecánico pero su espalda le dolía constantemente. Había desarrollado artritis en las manos y cada día le costaba más trabajo realizar las tareas físicas que requería su empleo. Sin embargo, seguía rehusándose a aceptar ayuda económica de mi parte. No necesito la caridad de nadie, decía cuando yo ofrecía pagar alguna reparación necesaria en la casa. Pero una casa nueva no sería caridad. Sería un regalo. Un regalo que enviaría un mensaje muy claro. La noche que decidí comprar la casa, llamé a Eduardo y le conté mi plan. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó. Tu papá nunca ha reconocido tus logros. ¿No te preocupa que vea esto como una forma de presumir? Eduardo, durante 20 años he esperado que mi papá me diga que está orgulloso de mí. He logrado cosas que él nunca imaginó que podría lograr, y aún así sigue prediciendo mi fracaso. Es hora de que entienda definitivamente quién soy y qué he construido. Pero una casa es algo muy personal. ¿No sería mejor empezar con algo más pequeño? No, dije con determinación. Nada pequeño va a hacer que entienda. Necesita algo que no pueda ignorar, algo que no pueda minimizar con sus comentarios sarcásticos. Eduardo asintió, conocía lo suficiente de mi historia para entender mis motivaciones. Entonces, vamos a comprar esa casa. Al día siguiente comencé los trámites. La venta se completó en 6 semanas. Cuando tuve las escrituras en mis manos, supe que había llegado el momento de la conversación más importante de mi vida. Era un domingo de octubre cuando decidí visitar a mi familia sin avisar. Había manejado desde Guadalajara durante la madrugada, llegando a Ciudad de México cuando el sol apenas comenzaba a calentar las calles. En mi bolsa llevaba un sobre manila que contenía las escrituras de la casa de Coyoacán, perfectamente organizadas y con una carta que había escrito y reescrito durante semanas. Llegué a casa alrededor de las 9 de la mañana. Mi mamá estaba en el patio trasero tendiendo ropa, mis hermanas desayunaban en la cocina, y mi papá leía el periódico en su silla favorita de la sala, acompañado de su café negro de siempre. «Ale», gritó Patricia al verme. «¡Qué sorpresa!
Mi mamá dejó caer las pinzas de ropa y corrió a abrazarme. Mija, ¿no nos dijiste que venías? ¿Todo está bien? Todo está perfecto, ma. Quería sorprenderlas. Mi papá levantó la vista del periódico apenas un segundo, me saludó con un movimiento de cabeza y siguió leyendo como si mi presencia fuera completamente ordinaria. Desayunamos juntas, poniéndonos al día sobre las noticias familiares. Ana había conseguido trabajo en un hospital privado y estaba ahorrando para especializarse en cuidados intensivos. Patricia había comenzado sus estudios de Derecho y le estaba yendo muy bien. ¿Y tú, cómo van los negocios?, me preguntó Ana. Muy bien. De hecho, tengo algo que quiero contarles. En ese momento, mi papá cerró el periódico y se levantó. Yo me voy al taller. Tengo que terminar un trabajo. Papá, espera. Quiero que escuches esto también. Se detuvo a medio camino hacia la puerta, claramente molesto. ¿Qué pasa ahora? Saqué el sobremanila de mi bolsa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todas podían escucharlo. Durante muchos años, papá, me has dicho que soy un fracaso. Has predicho que todo lo que intente hacer va a salir mal. Has puesto en duda cada logro que he tenido. Alejandra, comenzó mi mamá, pero la detuve con un gesto. No, ma. Necesito decir esto. Miré directamente a mi papá. Papá, tengo 33 años. Soy licenciada universitaria, tengo mi propia empresa constructora, he construido más de 200 viviendas en Guadalajara, genero empleo para 30 familias, y he demostrado en el mundo de los negocios que soy capaz de lograr cosas importantes. Mi papá me miró con esa expresión de desinterés que conocía tan bien. Y quiero darte esto. Le extendí el sobre. Lo tomó con desconfianza. ¿Qué es? Ábrelo. Cuando vio las escrituras, su cara cambió completamente. Leyó el documento 2 veces, luego me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de shock, confusión y algo que podría haber sido respeto. ¿Qué significa esto? Significa que la casa que siempre soñaste tener ahora es tuya, papá. Oficialmente tuya. El silencio en la sala se podía cortar con un cuchillo. Mi papá seguía mirando las escrituras como si fueran un objeto extraterrestre. Mis hermanas y mi mamá nos observaban sin atreverse a respirar. El reloj de la cocina marcaba el tiempo con su tic-tac constante, y desde la calle se escuchaban los gritos lejanos de un vendedor de camotes. No entiendo, dijo finalmente mi papá, su voz más baja de lo normal. ¿Por qué harías esto? Me acerqué y me senté en el sillón frente a él. Por primera vez en años, lo miré directamente a los ojos sin sentir miedo o resentimiento. Papá, durante toda mi vida has esperado que fracasara. Cada vez que intenté algo nuevo, predijiste mi caída. Cuando trabajé en la tienda, dijiste que me correrían en una semana. Cuando conseguí el trabajo en Polanco, dijiste que no pertenecía ahí. Cuando entré a la universidad, apostaste a que no pasaría del primer semestre. Cuando me hicieron supervisora, dijiste que no tenía lo necesario para mandar. Cuando me gradué, minimizaste mi logro. Cuando me fui a Guadalajara, dijiste que regresaría con la cola entre las patas. Mi papá escuchaba sin interrumpir, sus manos arrugadas sosteniendo todavía los documentos. Y cuando puse mi propia empresa, dijiste que los constructores grandes me quebrarían en menos de un año. Respiré profundo. Pero aquí estoy, papá. No solo sobreviví a todo eso, sino que prosperé. Y esta casa no es solo un regalo. Es una demostración. Una demostración de que nunca fui el fracaso que tú creíste que era. De que las mujeres de esta familia somos más fuertes de lo que pensabas. De que tus palabras hirientes, en lugar de destruirme, me dieron la fuerza para demostrar lo equivocado que estabas. Mi mamá se había acercado lentamente y ahora estaba sentada en el brazo del sillón de mi papá, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Alejandra, murmuró, mija, la casa está a nombre tuyo y de mamá, continué. Son 3 recámaras, 2 baños completos, cochera para 2 autos, jardín. Está en Coyoacán, en una zona segura y bonita. Los gastos de mudanza corren por mi cuenta. También he abierto una cuenta de ahorro para ustedes con 100,000 pesos para gastos de mantenimiento y servicios. Ana y Patricia se habían acercado también. Ana tenía las manos sobre su boca, tratando de contener las lágrimas.
Patricia simplemente me miraba con una mezcla de orgullo y asombro. Mi papá dejó las escrituras sobre la mesa de centro y se quedó mirando sus manos. Pude ver que temblaban ligeramente. Comenzó, pero su voz se quebró. Papá, durante años esperé que me dijeras que estabas orgulloso de mí. Esperé que reconocieras mis logros, que celebraras mis éxitos, que me apoyaras cuando las cosas se ponían difíciles. Pero nunca llegó ese momento. Levantó la vista y por primera vez en mi vida vi lágrimas en sus ojos. Alejandra, déjame terminar, papá. He entendido que tal vez nunca me vas a decir esas palabras que siempre quise escuchar. Y está bien. Ya no las necesito para validar quién soy. Pero quiero que sepas que a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Y quiero que tengas la casa que siempre soñaste. El silencio regresó a la sala, pero esta vez era diferente. No era tenso ni incómodo. Era un silencio lleno de emociones no dichas, de años de malentendidos, de amor complicado pero real. Mi papá se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero. Durante varios minutos se quedó ahí, mirando hacia afuera. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más suave, más vulnerable. Alejandra, ven acá. Me acerqué a él. Sin voltear a verme, comenzó a hablar. Cuando tú naciste, yo tenía 24 años. No tenía educación, no tenía dinero, apenas tenía trabajo. Tu mamá y yo vivíamos en un cuarto prestado. Yo venía de una familia donde mi papá me decía todos los días que yo no iba a llegar a nada. Pude escuchar el dolor en su voz. Cuando naciste, me prometí que te daría todo lo que yo no tuve. Pero cada año que pasaba, me daba cuenta de que no podía cumplir esa promesa. No podía pagarte una escuela privada, no podía comprarte ropa bonita, no podía darte las oportunidades que yo sabía que merecías. Se volteó hacia mí, y pude ver que las lágrimas corrían libremente por su cara. Y entonces comenzaste a lograr cosas por tu cuenta. Sacabas buenas calificaciones sin que yo te ayudara. Conseguías trabajos sin que yo te diera contactos. Te pagabas tu propia universidad. Y cada logro tuyo me recordaba lo poco que yo había contribuido a tu éxito. Papá, déjame terminar, mija. Su voz se quebró completamente. Yo no te criticaba porque creyera que ibas a fracasar. Te criticaba porque tenía miedo de que tu éxito demostrara que yo había sido un mal padre. En ese momento, toda la rabia, todo el resentimiento, toda la tristeza acumulada durante años se desvaneció. Entendí que el comportamiento de mi papá nunca había sido sobre mí. Había sido sobre sus propios miedos, sus propias inseguridades, su propia sensación de fracaso. Papá, le dije, acercándome más, tú no fuiste un mal padre. Me enseñaste a trabajar duro, me enseñaste a ser honesta, me enseñaste a no rendirme. Y aunque no te diste cuenta, cada vez que me dijiste que no podía hacer algo, me diste la determinación para demostrar que sí podía. Lo abracé fuerte, y él me abrazó de vuelta. Era la primera vez que nos abrazábamos desde que era una niña pequeña. Estoy orgulloso de ti, mija, susurró en mi oído. Siempre he estado orgulloso de ti. Solo que no sabía cómo decírtelo. Lloramos juntos durante varios minutos. Mi mamá, Ana y Patricia se unieron al abrazo, y por primera vez en décadas, nuestra familia se sintió completa. 6 meses después, mis papás se mudaron a su nueva casa en Coyoacán. Mi papá dejó de trabajar como empleado y abrió su propio taller de mecánica en La Cochera. Mi mamá plantó un jardín hermoso en el patio trasero. Cada vez que los visito, mi papá me muestra con orgullo su taller a los vecinos, diciéndoles, esta herramienta me la regaló mi hija, la empresaria. Ya no necesito que me diga que está orgulloso de mí. Ahora lo veo en sus ojos cada vez que me mira. Y lo más importante, he aprendido que a veces los fracasos más grandes de otros se convierten en los triunfos más grandes propios. Mi papá pensó que yo era un fracaso esperando a suceder. Se equivocó. Yo era un éxito esperando la oportunidad de florecer. Gracias por acompañar a Alejandra en su increíble historia. ¿Te emocionó la transformación de Alejandra? Esta historia nos demuestra que nuestros sueños más grandes pueden nacer precisamente de los momentos más difíciles. Si esta historia te tocó el corazón, dale like para apoyar más historias inspiradoras como esta. Comparte con alguien que necesite recordar su propio poder interior. Comenta contándonos, ¿cuál fue tu momento favorito de la historia de Alejandra? Queremos saber de ti, ¿has vivido algo similar con tu familia?
¿Qué te motivó más de la perseverancia de Alejandra? ¿Crees que las críticas pueden convertirse en combustible para el éxito? No te pierdas nuestras próximas historias. Suscríbete y activa la campanita para más relatos que celebran la fuerza del espíritu humano y el poder de nunca rendirse. Recuerda, tu historia también puede inspirar a otros. A veces, nuestros mayores triunfos nacen de nuestros momentos más desafiantes.